Entonces empezamos. La clase. Vamos a iniciar la clase con tablas de frecuencia y gráficas, lo mismo que la clase pasada, ¿listo? Esta vez vamos a socializar primero. ¿Sí están viendo toda la diapositiva bien? ¿Sí? Alguien que hable por el micrófono, por favor, para ver si sí se está viendo la diapositiva. Sí, profe, sí se ve. Ah, listo, ok. Entonces, el desarrollo de la clase número 2 va a ser, primero, vamos a socializar la actividad de tablas de frecuencia para variables cualitativas, ¿sí? La que había que subir a la plataforma. Después vamos a ver un ejemplo de un estudio estadístico, pero para variables cuantitativas discretas. ¿Listo? Y por último, bueno, después de las discretas también vamos a hablar un poco de las continuas, pero van a ser ejemplos muy parecidos al que ya hicimos en la actividad. Y por último, vamos a hacer una construcción de intervalos. En esta construcción de intervalos, lo que vamos a hacer es pasar como de variables discretas a variables continuas, pero las variables no cambian. Lo que uno dice es que pasa de datos no agrupados, que son cuando aparecen así números fijos como 1, 2, 5, 8, a datos agrupados. ¿Cuáles serían los datos agrupados? Los datos agrupados son los que aparecen como intervalos, ¿sí? Lo que veíamos en clase cuando hablábamos de variables cuantitativas continuas, ahí los datos son agrupados. Entonces, eso es lo que haremos al final, pasar de datos no agrupados a datos agrupados. Continuamos. Entonces, este era el ejemplo que teníamos en, en clase, ¿verdad? Sí, la clase pasada o el que quedó de tarea. Sí, el que quedó de la actividad. Dice. El gerente de un banco ha detectado que en el último mes ha bajado el número de clientes. Por esto realiza una encuesta a 90 clientes en una de sus sucursales y les pregunta cuál es el aspecto que el banco debe mejorar. Las respuestas fueron las siguientes. Entonces ahí yo les compartí esa tablita de los aspectos que debe mejorar el banco. Pues lo que dijeron los clientes, los 90 clientes, está atención, horarios, servicios y cajeros. Entonces, bueno, la actividad se dividía en dos. Una parte era de investigación y la otra parte ya era este ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando llega la parte de investigación, pues esa no la vamos a socializar. Solo vamos a socializar este ejercicio. Entonces, cuando llegábamos ya a esta parte, las primeras preguntas eran como cuál era el tipo de variable y también cuál era la población y la muestra. Entonces, ¿qué me quiere decir qué tipo de variable estamos utilizando en este caso? Profe, Sí, dígame. cualitativa nominal. Muy bien. Este tipo de variable, primero que todo, es cualitativa, ¿sí? Es cualitativa, ¿por qué? Porque no estamos hablando de cantidades. Los valores o los datos que toma la encuesta no son números, ya que son atención, horarios, servicios y cajeros. Por eso es una variable cualitativa. ¿Y por qué es nominal? Es nominal porque no tienen ningún orden, ¿sí? No va primero atención que horarios o que servicios o que cajeros. Entonces, como no tiene ningún orden, es una variable cualitativa nominal. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? ¿Quién me dice cuál es la población? Profe, todos los usuarios del banco. La población son todos los usuarios del banco, recuerden.
Cuando hablábamos de población, estábamos hablando como de todos los individuos que se afectaban o que se incluían en esto. Vemos que el gerente del banco hace esta encuesta para mejorar el servicio a todos los clientes, ¿sí? No para mejorárselo solo a los 90 que le hizo la encuesta. Entonces, el conjunto total acá, en este caso, serían todos los clientes del banco. Y la muestra, ¿cuál sería la muestra? Profe, los 90 clientes de la sucursal X. Exactamente los 90. Muy bien, Diego, muy bien. Entonces, la muestra sería los 90 clientes a los que se le hizo la encuesta. Aquí yo los escribí. Aparecen de esta manera. El tipo de variable cualitativa nominal, la población son todos los clientes y todos los clientes del banco. Y la muestra son los 90 clientes encuestados. ¿Sí? Lo siguiente era realizar una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí está la tabla de frecuencia. ¿Cómo realizamos esta tabla de frecuencia? Primero, debemos ponerle un nombre a la variable, ¿verdad? Muchos me preguntaban que si qué nombre le ponían y a ninguno le quise responder eso. Que ahí mismo en el ejercicio uno se da cuenta. Y pueden ponerse varios nombres, no tiene que ser igual al mío. Yo le puse aspecto a mejorar. ¿Qué quería hacer? Mejorar algunos aspectos, así como dice el ejercicio. ¿Cuáles son los aspectos que se quieren mejorar? La atención, los horarios, los servicios o los cajeros. Eso fue lo que respondieron las personas. Entonces lo primero que había que calcular era la frecuencia absoluta, que la denotamos con una F minúscula. ¿Cómo calculábamos la frecuencia absoluta? Pues es solamente contando cuántas veces aparece atención en la tabla anterior, cuántas veces aparece horarios, cuántas veces servicios y cuántas veces cajeros. A mí me dio de la siguiente manera: 36, 20, servicios 17, cajeros 17. Cuando sumo toda esta columna, me debe dar el número total de datos que yo tengo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Ahora viene la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la encontramos? La encontramos sumando los datos de la frecuencia absoluta. Como el primero no tenía con quién sumarse, quedó acá 36. La frecuencia absoluta acumulada no tiene que ser igual a la que ustedes hicieron porque quizá ustedes pusieron otro orden acá, ¿sí? Entonces no vamos a tener los mismos valorcitos acá. Entonces el primero, en atención, a mí me dio 36. En horario sumo 36 más 20, que es este más este, y me da 56. En servicio sumaría estos tres, que sería ya 56 más 17, aquí lo tengo, me da 73. Y en el último lo sumo todo, pero como ya la suma hasta aquí daba 73, como 73 más 17 queda 90. Y hasta ahí encuentro los valores de mi frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que acá dijimos que no íbamos a poner ningún valor. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recordemos que se calculaba dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que en este caso es 90. Cuando divido 36 entre 90, me da 0.4 acá. Hice la operación 36 dividido 90, me da 0,4. Luego 20 dividido 90 me da 0,2222 y la calculadora deja infinitos 2 o deja muchos 2, pues yo puse 3 decimales. Vamos a trabajar con 3 decimales, ¿listo? Algunos me preguntaban acá que los datos no le cuadraban. Yo les decía, pónganle más números decimales, o sea, los que están después de la coma,
y ya ellos comienzan a dar un valor más aproximado. Servicios, 17 dividido 90 me da 0,18888. Yo solo puse 0,188. Y cajeros tiene el mismo valor, entonces va a dar el mismo valor acá de la frecuencia relativa. Cuando sumo todos estos datos en la calculadora, si los quieren verificar, da 0,998. Ese es un valor que está muy, pero muy cerca a 1. Entonces, vamos a redondearlo y vamos a aproximarlo a 1. Entonces, vean que si da un valor muy cerquita a 1. La frecuencia relativa acumulada. Recuerden que es ir sumando las frecuencias relativas. Otra manera de calcularlo, pero esta es fácil también. La primera no tiene con cuál, entonces queda igual 0,4 en atención. Y dice atención 0,4. Horario sumo 0,4 más 0,222, que son estos dos que están acá. Y me da 0,622. Servicios. Sumo estos tres. Queda 0,622 más 0,188 y me da 0,81. Y cuando lo sumo todos, que es igual a sumar este más este, me da 0,998. ¿Sí? Recuerden que aquí da un valor igual al total de acá. Y dijimos que lo vamos a aproximar a 1 porque es un número muy cerquita a 1. Ahora, vamos a encontrar el valor porcentual o la frecuencia porcentual. ¿Cómo la calculábamos? Multiplicábamos cada valor de la frecuencia relativa por 100. Esta operación aquí significa multiplicación. Comienzo a multiplicar 0,4 por 100 me da 40. 0,222 por 100 me da 22,2%. Recuerden que aquí no es necesario poner el signo de porcentaje porque ya está indicado arriba. Este numerito por 100 me da 18,8 y este por 100 también 18,8. Cuando sumo todos estos valores me da 99,8%. Lo aproximo al número 100. Y eso era todo. Esa sería la tabla de frecuencia para el ejercicio anterior. Luego decía, construya un histograma y un diagrama circular. El histograma quedaba de esta manera, ¿sí? Un colorcito para atención, uno para horarios, uno para servicios y uno para cajeros. De este lado ponemos las frecuencias absolutas. Recuerden que atención llegaba hasta ¿qué? Hasta 36. Entonces aquí está un poquito más arriba de 35 y a ustedes en el trabajo pondrían el número 36. Horarios es 20. Este sí lo marca aquí, 20. Servicios y cajeros es 17. Entonces ya ustedes pondrían aquí el número 17. Cada uno con un colorcito diferente y acá se especifica qué quiere decir cada color. El diagrama circular. Recuerden que para encontrar los datos o los grados de cada pedazo de la torta, de cada porción, hay que multiplicar la frecuencia relativa por 360. Eso sí ya les quedó en el video anterior. Multiplico la frecuencia relativa de atención por 360. Eso me da estos grados que hay acá. Acá la de cajeros y servicios me daba así de grande la porción de la torta y la de horarios me daba esta porción. Y recuerden que en el diagrama circular ponemos los valores porcentuales o la frecuencia porcentual. Recuerden que la de atención es 40%, aquí está. La de horario 22, la 22,2 la redondearon a 22. Esta es 18,8, se acerca mucho a 19 y esta también, entonces la redondeamos a 19. Cuando sumamos todos estos valores nos da 100%. Entonces ahora les pregunto,
también decía que sacáramos conclusiones tanto del histograma como del diagrama circular. ¿Quién me dice una conclusión del histograma? Buenos días, profe. Buenos días, don Wilfredo. Pues yo diría que la gente, los clientes de la sucursal del banco se quejaban mucho por la atención. Entonces, por esa razón fue que se subió mucho más en el, ¿cómo es? En la encuesta que se hizo se subió mucho la atención, que fue el 40%. Muy bien, don Wilfredo. ¿Quién más? A eso también le añadimos los demás valores en la cual la gente se quejaba por los horarios, me imagino, la mala atención, al hacer una mala atención, también se desordena la cuestión de los horarios, que le decían a una persona pues, la cuestión de los horarios, no alcanzaba el tiempo o algo así. Entonces también por esa razón tenemos que el horario hace parte fundamental de que la sucursal no tenga tantos clientes. Listo. Entonces, como que el 40% de la población, que es casi la mitad, 40% de los clientes se quejan por los horarios. Y que por lo que menos se quejan, pero también es bastante, sería por los servicios y los cajeros, pero es casi el 20%. Entonces, cuando hablamos de histograma y de diagrama circular, la idea es hablar con los valores que están ahí. Entonces, por eso les pedía las conclusiones. Son las mismas, pero en el histograma hablamos del total de personas, ¿sí? Por ejemplo, en atención decíamos que 36 personas se quejan por la atención. Y cuando vamos a sacar una conclusión del diagrama circular, hablamos en términos de porcentaje, pero en relación significan lo mismo, ¿listo? Bueno, entonces esas serían las conclusiones. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Con las variables cuantitativas. Entonces, en el contenido que vamos a ver con las variables cuantitativas, el principal sería una caracterización de las variables cuantitativas, que es lo último que vamos a ver en la clase de hoy, que como ya les dije, es pasar de datos no agrupados a datos agrupados. Como un segundo, también vamos a ver lo que es una tabla de frecuencias y gráficas para estas variables. Y vamos a ir de variables discretas a continuas, que quedaría mejor como de datos no agrupados a datos agrupados. Voy a modificar eso ahí, el último, listo. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de esta caracterización de variables cuantitativas? Entonces aquí escribo un poquito tomado de algún texto por ahí. Es posible caracterizar una variable cuantitativa teniendo en cuenta la forma en la cual se estudian los datos. Así, es posible estudiar los datos en forma agrupada. O sea, tengo datos no agrupados y lo paso a forma agrupada. En la forma agrupada que veremos más adelante, la caracterización se hace teniendo en cuenta tabla de distribución de frecuencias. Siempre le hemos dicho tabla de frecuencias. El nombre completo es tabla de distribución de frecuencias. Listo. El histograma, el diagrama circular y el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es nuevo, ese aún no lo hemos hecho. Este tiene mucho que ver con algo que se llama la marca de clase, que la vamos a incluir en la tabla de distribución de frecuencia, pero para datos agrupados. Pero antes de ver esto, como les dije, de pasar de datos no agrupados a datos agrupados, vamos a ver primero un ejemplo muy parecido al de las variables cualitativas, pero con las variables cuantitativas discretas. ¿Sí? Entonces aquí continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, en una prestigiosa editorial se ha hecho un estudio para determinar el número de libros de literatura que leen al año los habitantes de Caucasia. Este es uno de los ejemplos que le envié, por eso era muy bien que lo tuvieran por allí a la mano. Para ello, sí, la editorial encuestó a 60 personas de dicho municipio. Los resultados fueron los siguientes.
Entonces los resultados de la encuesta son estos. ¿Qué números son estos? La cantidad de libros que ha leído cada una de las personas encuestadas. Algunos 1, otros 2, otros 3, otros 4 y otros 5. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar con este ejercicio? Una tabla de frecuencia. Entonces, si todos tienen ahí a la mano, recuerden que en la tabla de frecuencia, lo primero que vamos a poner es el nombre de la variable. ¿Cuál sería el nombre de la variable para mí en este caso? El nombre de la variable, cantidad de libros que lee. Muy bien, John. Entonces, como estamos en variables cuantitativas, ya aquí sí se puede poner un poco de orden. Primero el 1, después el 2, 3, 4 y 5. Es lo único diferente a las variables cualitativas, que en la cuantitativa discreta, aquí se pone son cantidades y luego el resto se calcula igual. Entonces, contemos acá, ¿cuántas personas han leído un libro? 12. 12 personas, listo, quedó muy bien. ¿Cuántas personas han leído 2 libros? 8. Muy bien. ¿Cuántas personas han leído 3? 14. 14. 14. ¿Y 4? 14. 14. ¿Y 5 libros? 12. 12. 12. Muy bien. Un total Entonces de 60. veamos que esos valores que nos dijo John, creo que John era el que estaba hablando, quedaron 12, 8, 14, 14 y 12. Si sumamos toda esta columna, toda la columna nos da 60. Es el número total de datos que tengo en la tabla. Profe, una pregunta. Hola. Eso no se escucha. Sí, sí Una le pregunta, escucho. profe. Dígame, don John. Por ser variable cuantitativa, ¿debe ser así en ese orden o también puede ser de 5, 4, 3, 2, 1? Ah, No, ya la idea aquí es que lo hagamos ordenado. Ah, ok. Pero también, o sea, no importa si es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sí, no importa cómo lo haga, sino que ya la Perfecta, pero si lleva un interpretación. orden. Como es Exacto, cantidad, si lleva un orden. exacto. ¿Cómo es cantidad si lleva un orden? Claro. Pero ya Ah, ok. entonces si lo hace al revés, ya la interpretación también hay que hacerla de otra manera. ¿Listo? Ah, ya. Bueno, Ok. entonces, luego, hay alguien más que se quería como comunicar, pero se escucha un poco distorsionado. Bueno, listo, continuamos. Entonces, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, igualmente como la calculábamos con las variables cualitativas. Entonces, en la frecuencia absoluta acumulada, para el primero, no tenemos con quién sumar, nos da 12. Un libro da 12 la frecuencia absoluta. Para los que leyeron 2 libros, sumamos 12 más 8, 20. ¿Sí? Para los que leyeron 3 libros, sumamos 12 más 8, 20, más 14, 34. Igualmente acá está la suma, 20 más 14, 34. 4 libros, sumamos 34 más 14, 48. Recordemos que hasta aquí ya da 34, más 14, 48. Si sumamos todo, nos da 60, que es lo mismo que sumar 48 más 12 da 60. Está indicado también. Aquí no encontramos un total porque ya el total quedaría como en el último dato. Frecuencia relativa, igualmente como la calculábamos antes. Dividimos 12 entre el número total de datos para encontrar la frecuencia relativa de las personas que leyeron un libro. 12 dividido 60 me da 0,2. Luego, para las personas que leyeron 2 libros, serían 8 dividido 60 me da 0,1333.
Para las personas que leyeron 3 libros sería 14 dividido 60 a 0,233. Igualmente para las personas que leyeron 4 libros y para las personas que leyeron 5 libros nos da lo mismo que para las que leyeron un libro, que son 12, 0,2. Si sumamos todo esto nos da 0,999, un número muy cercano a 1. Entonces lo aproximamos a 1. La frecuencia relativa, análogamente, sumando estos valores, me van dando los valores de la frecuencia relativa. Igualmente, aquí están calculados. ¿Sí? Y por último, calculamos el valor porcentual. Recuerden que el valor porcentual o la frecuencia porcentual es multiplicar cada valor de la frecuencia relativa por 100. Acá están los cálculos y nos da 20, 13,13, 13,3, 23,3, 23,3 y 20. Cuando sumamos todos los valores de la frecuencia porcentual, nos da 99,9%, que es un valor muy cerquita al 100%. Entonces, ¿qué más vamos a hacer con ese ejemplo? Vamos a hacer histograma y diagrama circular. Nuevamente, el histograma queda igual. Para las personas que leyeron un libro, ¿cuánto fue su frecuencia? 12 personas. Las que leyeron 2 libros, color verdecito, 8 personas. Las que leyeron 3 libros, color azul, 14 personas. Igualmente para las que leyeron 4 libros, 14. Y las que leyeron 5, este color como grisecito, 12 personas. Diagrama circular. El diagrama circular lo calculamos, recuerden, el número de grados y la tarea era saber cómo usar el transportador para hallar el diagrama circular, aunque ahí les enseñé un poco. Multiplicamos la frecuencia relativa por 360, la frecuencia relativa de 1 por 360 y nos da de esta manera el diagrama circular. ¿Qué hizo? Porque estos datos se hicieron aquí automáticos. Él redondeó el valor de los que leyeron 3 libros a 24 y este lo dejó en 23%. Yo no hubiese hecho eso, porque estos dos datos son iguales. Yo hubiese redondeado el que es diferente, ¿verdad? El verde. Que recuerden que tanto los que leyeron 4 libros como los que leyeron 3 libros tienen la misma frecuencia, que fueron 14. Entonces este yo lo hubiese dejado en 23 y este es 23 y este en 14. Pero esto lo hace el programa automático. Ya ustedes lo hacen a mano, sino que es más o menos los tamaños con los que queda cada porción. Entonces, ese sería otro ejemplo, sería repetir casi que lo mismo, que en las variables cualitativas. Pero ahora les comento, hay unos casos donde no queda tan bonito la encuesta, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que usted va a hacer una encuesta, pero ahora de la cantidad de años que tienen las personas de determinada población. Y entonces esas edades van desde 0 hasta 90. Entonces, si los datos les van quedando como 1, 3, 5, 4, 70, 59, si no se repiten mucho los datos, ¿sí? Cuando se hace la tabla de distribución de frecuencias, no se llega al objetivo. ¿Quién me dice cuál es el objetivo de la tabla de distribución de frecuencias? Vamos a hablar un poquito. ¿Sí? Activan el micrófono. ¿Qué hace la tabla de distribución de frecuencia? ¿Para qué se hace eso? Para llegar a una conclusión, a graficar. Y cuando los datos no se repiten, hay que agruparlos en unos rangos, unos límites. Dice, pero como la palabra clave de la tabla de distribución de frecuencia, Para datos sí, exactos.
La palabra Para clave, datos exactos, profe. sí, pero el objetivo de la tabla de distribución de frecuencia. Pues, profe, yo opino que es como la misma expresión la dice distribución, es distribuir cada dato según, pues se podría decir también como el compañero yo en el rango. Muy bien, pero la palabra clave acá sería como resumir, ¿sí? Porque trabajamos con ejercicios que tienen poquitos datos, pero ustedes saben que las encuestas a veces son muy grandes. Entonces, ¿qué hace la tabla de distribución de frecuencia? Me resume, es un resumen de todos esos datos que yo tengo, ¿listo? Es un resumen. Pero si yo te hago una tabla de distribución de frecuencia, que acá en los datos que toman las variables va desde 1 hasta 90, ¿será que eso me resume, me da un resumen del estudio estadístico? Supongamos que va desde 1 hasta 90. Y los valores que aquí toman, supongamos que la frecuencia es 1, 2, 1, 2 y así. Entonces no estoy resumiendo nada. Es casi lo mismo que si estuviera en la tabla de datos todavía. ¿Sí? Se pueden agrupar. Entonces ahí, cuando se llega a ese caso, lo que hay que hacer es agruparlo por intervalos. Allí en esos momentos es cuando pasamos de datos no agrupados a datos agrupados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que veremos ahorita un poquito más adelante. Entonces, recuerden en esta clase lo que hicimos, socializar la actividad que teníamos y ver otro ejemplo para variables cualitativas discretas. Entonces, compañeros, aquí termina la primera sesión de hoy. En 5 minutos o en 10 minutos comenzamos la otra. Para algunos que quieren descargar y me han comentado que ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? 10 minuticos. Empezamos 10 la minutos. otra sesión para A 8:15. Sí, señor. Para y 15 más bien, profe.